La carpeta estaba abierta sobre la mesa del salón. Delante de mi hijo y de su mujer, puse los papeles uno a uno sin temblar. El contrato del piso, el testamento nuevo, los extractos del banco. Mi hijo se quedó blanco. «¿Qué es todo esto, mamá?», preguntó. Yo lo miré a los ojos muy tranquila. Recordé cada domingo, cada factura, cada desprecio. Y entonces repetí las 4 palabras que habían empezado todo. «Desde hoy tú solo». En su cara vi por fin miedo, no rabia. Ese fue el momento en que entendí que mi venganza no era hundirle, sino obligarle a vivir sin usarme como colchón. Pero para llegar a ese día todo empezó con algo mucho más pequeño, un tupper de sobras. El tupper estaba encima de mi mesa de formica frío grasiento. Ni siquiera lo había abierto. Lo traje de su casa metido en una bolsa del supermercado. Decía restaurante en la tapa como si el plástico también se riera de mí. Aquel mediodía yo estaba sola. La tele sonaba de fondo con un programa de cotilleos, pero no miraba la pantalla. Miraba la foto en el móvil, mi hijo traje nuevo, copa en alto, la familia de su mujer alrededor, todos en un restaurante caro del centro. El mensaje que alguien había reenviado decía: «Celebrando el ascenso, orgullosos de nuestro chico». Yo no estaba en la foto, tampoco en la mesa, ni siquiera en los planes. No me había llamado para contármelo, no me había preguntado si quería ir. Me enteré por la vecina del tercero que tiene más Facebook que vergüenza. Apoyé el móvil boca abajo sobre el mantel. Fui a la cocina, abrí el grifo, me lavé las manos sin necesidad. Solo necesitaba hacer algo con los dedos para no escribirle nada. Llevaba años diciéndome que era normal que los hijos hacen su vida, que las parejas nuevas tiran más que yo, ya tenía mi edad. Lo repetía como un rosario. Pero ese día delante del tupper había algo distinto. No era solo tristeza. Era una especie de cansancio viejo, mezclado con una lucidez fría. El tupper seguía ahí cuando sonó el teléfono. Era mi hijo. Mamá dijo sin buenos días ni nada: «Acuérdate de comerte las sobras de anoche, ¿vale? Así no se tira comida». Miré el plástico. Dentro estaría lo que ellos no quisieron, lo que sobró de su celebración: un trozo de carne reseca, unas patatas frías, quizá un postre a medio comer. Respiré hondo. Noté cómo el aire me quemaba el pecho. Podría haberle dicho 1000 cosas. Preguntarle por qué no me había invitado. Reprocharle las veces que yo le había dado de comer a él, cuando ni para un bocadillo tenía. Recordarle quién pagó su primer piso. No lo hice. «Luego hablamos», murmuré, y colgué. Me quedé plantada en medio de la cocina. El ruido del frigorífico era lo único que se oía. Abrí la tapa del tupper. El olor era a salsa vieja y a nevera llena de cosas mezcladas. No era veneno, pero esa comida tenía algo que me dolía más que cualquier medicina mal dada sabía a desprecio. Lo tiré entero a la basura, sin probarlo. Entonces volví a llamar a mi hijo. Cogió rápido. «¿Qué pasa, mamá? Estoy liado», dijo como si yo fuera una llamada de publicidad. Me apoyé en la encimera. Miré mi piso pequeño, las paredes con fotos suyas de niño, los dibujos de los nietos colgados con imanes en la nevera. Y dije despacio, marcando cada sílaba: «Desde hoy tú solo». Silencio. «¿Qué dices?», mamá se rió. «No dramatices, que solo te he dicho lo de la comida. Luego paso a verte, ¿vale?» No esperó respuesta. Colgó. Para él aquello no significaba nada. Para mí era una frontera. Apagué el móvil. Necesitaba silencio. Puse la tetera al fuego y me preparé una manzanilla. Me senté en la mesa, esta vez sin mantel, como si quisiera empezar desde cero. Pensé en todos los años anteriores, en cuando él era pequeño y yo hacía malabares con 3 trabajos, en las noches que volvía a casa con los pies destrozados, pero aún tenía fuerzas para prepararle la mochila, en la primera hipoteca en la finca que vendí para que él tuviera un piso en condiciones, en cómo decía delante de sus amigos que se había hecho a sí mismo. Nadie hablaba de mí en esas historias. Yo era como el banco, siempre ahí, siempre dando sin nombre ni cara. Di un sorbo a la manzanilla. La venganza no se me apareció como en las películas, no hubo música dramática, ni un plan perfecto en mi cabeza. Solo tuve una certeza sencilla: si quería que mi hijo me respetara, lo primero era dejar de financiar su vida. Miré el reloj de pared. Aún era temprano, podía bajar al banco antes de que cerraran. Me puse el abrigo, cogí la carpeta azul, donde guardaba mis papeles, y salí a la calle. El aire de la mañana estaba frío, pero me sentó bien. Caminé despacio hacia la sucursal, pasando por la panadería, la farmacia, los mismos sitios de siempre. El barrio no había cambiado, la que iba a cambiar era yo.
Mientras esperaba turno en el banco, escuchaba las conversaciones de otros mayores, que si la subida de la luz, que si la pensión no llega. Pensé que yo además tenía otra fuga, la de mi propio hijo. Cuando por fin me llamaron a la mesa, me senté delante del empleado joven, con barba arreglada, y ordenador último modelo. Noté que me miraba como a una señora más que viene a preguntar por la libreta. Respiré hondo de verdad. No sabía aún todos los pasos, pero sí una cosa. Ese día iba a empezar algo. El empleado levantó la vista cuando me senté delante de su mesa. Sonrió por educación esa sonrisa estándar de oficina. «Buenos días, señora», dijo. «¿En qué puedo ayudarla?» Puse la carpeta azul sobre la mesa. Noté cómo me sudaban un poco las manos, pero no las retiré. «Quiero que me explique bien mis cuentas», dije. «Todo. Entradas, salidas, tarjetas, todo». Él tecleó algo en el ordenador. La pantalla se iluminó con números que yo no veía desde allí. «Claro, a ver», murmuró. Se quedó un momento callado leyendo. Frunció el ceño apenas como si algo no cuadrara. «Tiene usted muchos movimientos, la verdad», comentó. «Pagos fijos, domiciliaciones, tarjetas adicionales. ¿Sigue usando usted todas estas tarjetas?» Lo miré directamente. «Yo una sola», respondí. «El resto ya le digo yo que no». Él giró la pantalla un poco hacia sí como para protegerla, pero yo ya había entendido. «¿Algún familiar autorizado?», preguntó más suave. No hacía falta que lo dijera. Sabía que mi hijo tenía una tarjeta a mi nombre para emergencias. Una emergencia que curiosamente duraba años. Mi hijo asentí. «Pero quiero revisar eso». Mientras él abría ventanas y listados, yo pensé, ¿en cuándo empezó todo? Al principio fue por necesidad. Cuando mi marido murió, mi hijo estaba terminando la carrera. Yo trabajaba limpiando portales, cuidando a una señora mayor por las noches y los fines de semana en un bar. Había meses en los que no sabía cómo iba a llegar al día 20. Recuerdo una tarde en la que se sentó en la mesa de la cocina, con un montón de apuntes delante, y me dijo que no podía seguir trabajando de repartidor, porque no le daba la vida para estudiar. «Mamá, si dejo el trabajo no puedo pagar el piso compartido», me dijo con esos ojos de niño grande que siempre me dejaban floja. Esa noche llamé a mi hermana y le pregunté cuánto creía que valdría la pequeña finca del pueblo. Al mes siguiente la vendí. Con ese dinero pagué su alquiler universitario y sus libros durante más de un año. Nunca se lo eché en cara. Yo quería que él tuviera una vida mejor que la nuestra. Lo decía siempre: «Estudia, hijo, que trabajar ya sé lo que es». El empleado carraspeó y me devolvió al banco. «Aquí ve una tarjeta adicional a nombre de su hijo», señaló. «Tiene bastantes cargos de gasolina. ¿Restaurantes, compras online?» Pasó la página. «Y aquí varios recibos de un seguro de coche que no está a su nombre. También un seguro de vida asociado a su hipoteca, pero el beneficiario principal no es usted». Sentí un pinchazo en el estómago. «Explíquemelo despacio», pedí. Él empezó a enumerar. Cada partida, cada recibo, cada cuota. Yo no entendía todos los términos, pero sí entendía las cifras. Había meses en los que más de la mitad de mi pensión y de los pequeños ahorros que tenía salían hacia cuentas o gastos que no eran míos. Mientras él hablaba, yo veía otra película en mi cabeza. Veía a mi hijo recién casado pidiéndome un aval para su primera hipoteca. Yo firmé sin dudar. «Es para tu hogar, hijo», le dije. Entonces yo aún trabajaba. Tenía fuerzas y pensaba que me sobraba tiempo. Veía cuando se quedaron embarazados del primero. Las cunas, el cochecito, la sillita del coche. «No llegamos, mamá», me decía. Yo iba al cajero, sacaba lo que podía y se lo daba en un sobre. Veía las navidades en mi piso, la mesa llena, las sillas justas, el árbol pequeño en la esquina. Siempre ponía un poquito más por si acaso. Ese por si acaso se convirtió en costumbre. El empleado terminó de hablar y me miró esperando. «¿Quiere que cancelemos alguna de estas cosas?», preguntó. Tragué saliva. Se me cruzó la imagen de mi hijo en el restaurante caro, brindando como si todo lo hubiera conseguido solo. Sí, dije, quiero cancelar la tarjeta adicional, y quiero que a partir de ahora ningún recibo que no esté a mi nombre se pague desde mi cuenta sin mi firma. Él asintió. Noté que su mirada cambiaba un poco. Ya no veía solo a una señora despistada. Veía a alguien que estaba tomando una decisión. «Tendré que hacerle firmar unos documentos», explicó. «Es un momento». Mientras preparaba los papeles pensé en mi nuera. En cómo al principio parecía encantadora. Me llamaba suegri. Me daba 2 besos sonoros. Me traía flores en fiestas señaladas. Con el tiempo las flores se volvieron velas de olor, porque tu casa huele muy fuerte a comida. Empezó a hablar de su familia, y mi familia como si fueran 2 bandos. De sus padres decía mis padres.
De mí tu madre, pequeñas cosas. Pero las palabras pesan. Un domingo sin venir a cuento, comentó delante de todos: hoy en día las abuelas modernas ayudan, mas no se quedan solo en su casa mirando la tele. Lo dijo riéndose, pero yo sentí la pedrada. Yo ya cuidaba de los niños, ya les llevaba al parque, ya los recogía del colegio cuando ella tenía peluquería, o yoga, o lo que tocara. Encima de dar tenía que hacer como que no oía. El empleado me devolvió al presente con un gesto. Firme aquí, por favor, y aquí. Con esto queda cancelada la tarjeta adicional y bloqueada cualquier ampliación de crédito que no autorice usted. Cogí el bolígrafo. Mi nombre completo con mis 2 apellidos quedó escrito en tinta azul. No era la primera vez que firmaba papeles por mi hijo, pero sí era la primera vez que los firmaba para poner un límite. Cuando terminé, sentí un leve mareo como si me hubiera levantado demasiado rápido. ¿Está usted bien?, preguntó él. Asentí. Estoy bien, solo cansada de no mirar los números. Salí del banco con la carpeta más llena y el corazón más ligero. En la calle el sol pegaba en las fachadas, los mismos balcones, con ropa tendida, la misma señora del quinto paseando al perro. Todo igual, menos yo. Volví a casa andando despacio. En el portal me crucé con Paqui, la vecina del segundo. ¿Qué tal, mujer?, dijo. Te vi el otro día sola. ¿No estabas en la celebración de tu hijo? Sonrió sin maldad, pero la pregunta dolió igual. No me invitaron, respondí sin adorno. Paqui abrió los ojos. Pues vaya, murmuró. Con todo lo que has hecho tú por ese chico. Nos quedamos un segundo en silencio. Ella me tocó el brazo. Haces bien en empezar a pensar en ti, dijo. Que luego una se queda sin fuerzas y sin nada. Sus palabras se me quedaron pegadas. Subí las escaleras sin coger el ascensor. Necesitaba sentir cada peldaño. Al llegar a mi piso, entré directa al salón. Puse la carpeta en la mesa, la abrí otra vez, y empecé a separar papeles. Facturas de la luz, del agua, mis cosas. Recibos de su coche, de su seguro, de cosas que yo ni sabía que eran. Sus cosas. Hice 2 montones, en uno mi vida, en otro la suya. Por primera vez los vi claros. Cogí un folio en blanco y empecé a apuntar cantidades, lo que cobro, lo que pago, lo que sale para él. Cuando terminé, me quedé mirando la suma final. No eran millones, pero sí era demasiado para alguien que se permite invitar a un restaurante caro y mandar a su madre las sobras. Doblé el papel, lo metí en la carpeta junto a la libreta del banco. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer. Lo del banco era solo el primer paso. Pero también sabía otra cosa. Por mucho que mi hijo no lo supiera todavía, ese día yo había dejado de ser su cajero automático. En la siguiente cita que pedí, ya no sería con el chico del banco, sino con alguien que pudiera ayudarme a proteger lo poco que tengo. Y sobre todo, a que él aprendiera a vivir como un adulto de verdad. La gestoría estaba en una calle estrecha encima de una frutería. Nunca había entrado allí. Siempre pasaba por delante, camino del mercado, viendo a gente con carpetas subir y bajar las escaleras. Ese día la de la carpeta era yo. Había pedido la cita por teléfono. La chica que me atendió me habló con paciencia, me dijo que trajera toda la documentación que tuviera a mano. Yo metí en la carpeta azul todo lo que encontré: recibos, contratos, cartas del banco, el papel donde había sumado mis gastos. Cuando llegué olía a café y a papel viejo. En la pared diplomas enmarcados, fotos de equipo, un calendario con fiestas marcadas en rojo. «Buenos días, señora», me saludó el gestor, un hombre de unos 50 y tantos. «Siéntese, por favor. ¿Qué la trae por aquí?» Me senté despacio. Puse la carpeta sobre la mesa. Sentí que no solo dejaba papeles, dejaba también muchos años de «ya lo arreglaré luego». «Quiero saber qué tengo», dije, «qué es mío y cómo protegerlo». Él asintió serio. «De acuerdo, vamos a verlo con calma». Empezamos a abrir carpetas. Le conté lo que había visto en el banco, las tarjetas, los recibos que no eran míos. Él iba ordenando, haciendo montones, apuntando cantidades en una libreta. «Usted tiene su pensión», resumió, «y unos ahorros modestos pero importantes para su edad. Luego, está este piso a su nombre. Y aquí veo una referencia a una finca que vendió». Asentí. «Esa finca era de mis padres», expliqué. «La vendí para que mi hijo pudiera estudiar y vivir fuera». El gestor levantó la vista un segundo. No dijo qué sacrificio, pero lo vi en su mirada. «Bien», continuó. «La cuestión es, ¿quién depende ahora mismo de su dinero?» Podría haber dicho nadie en teoría, pero no habría sido verdad. «Mi hijo», respondí, «y su familia, aunque ellos viven como si el dinero cayera del cielo». Le conté la escena del restaurante, la foto, las sobras, las 4 palabras. Hablé sin llorar, relaté los hechos como si fueran los de otra persona. Eso me ayudó a no romperme.
Él escuchó sin interrumpir. Lo que me cuenta es muy común, dijo al final. Padres que siguen sosteniendo a hijos adultos como si tuvieran 20 años. El problema es que si usted se queda sin colchón, nadie la sostendrá a usted. Sus palabras me dieron más frío que el aire de la calle. Quiero dejar de ser el colchón, dije. Sin dejar de ser madre, si es posible. Sonrió un poco. Ser madre no significa financiarlo todo, vamos a separar cosas. Pasamos casi una hora revisando. Él me explicó con palabras sencillas qué era un testamento, cómo se podía modificar, qué opciones tenía para asegurar que mi piso no acabara en manos equivocadas si algún día yo faltaba. Habló de usufructo de herencia de legítimas. Yo le pedí que me lo tradujera. En cristiano, por favor, le dije. Se rió. En cristiano, usted puede decidir que su piso quede protegido para que nadie lo hipoteque ni lo venda sin respetar su voluntad. Puede dejar claro qué parte va a su hijo, qué parte a sus nietos, y qué parte quiere reservar para su propio cuidado si algún día lo necesita. Aquello era nuevo para mí. Siempre había pensado que cuando me muera que se apañen, pero nunca se me había ocurrido que también podía decidir cómo se apañarían. ¿Y mi hijo puede enfadarse?, pregunté. Podrá enfadarse, respondió, pero no podrá cambiar lo que usted firme ahora si se hace bien. Me quedé en silencio un momento. Pensé en su cara cuando le cortaron la tarjeta. Pensé en su tono al decirme lo de las sobras, como si yo fuera un cubo de la basura con delantal. Quiero hacerlo, dije al final. Quiero que mi casa esté a salvo. Y quiero que mis nietos reciban algo, aunque su padre no sepa cuidar. Él empezó a preparar un borrador. Mientras tanto, mi móvil vibró dentro del bolso. Lo miré, un mensaje de mi hijo. Mamá, ¿qué has hecho con la tarjeta? Me la han rechazado en la gasolinera. Llámame. No le contesté. Guardé el móvil boca abajo. La vida entera había ido siempre al ritmo de sus urgencias. Ese día, por una vez, iba a ir al ritmo de las mías. Cuando salí de la gestoría, llevaba un sobre con el borrador del Nuevo Testamento y una lista de pasos a seguir. Tenía que pedir cita para firmar ante notario, traer mi DNI y estar segura. Bajé las escaleras despacio. En la frutería, el dueño colocaba tomates en pirámide. Compré medio kilo casi por costumbre. Al pagar me dijo: «Anda que tu hijo estará contento con ese ascenso. Menuda suerte tener una madre como tú». Sonreí, pero por dentro sentí una punzada. La gente del barrio sabía mejor que él lo que yo había hecho por su vida. De camino a casa el móvil volvió a sonar. Esta vez decidí cogerlo. «¿Qué has hecho, mamá?», saltó él sin saludar. «La tarjeta no va». Me han dejado en ridículo. Tenía prisa y he tenido que pagar con la mía. ¿Te das cuenta? Ridículo. La palabra me rozó pero no me atravesó. He cancelado la tarjeta, dije. Ya no puedo seguir pagándolo todo. ¿Cómo que no puedes? Siempre lo has hecho. Para eso está la familia, ¿no? Me apoyé en una pared mirando las ventanas de mi edificio. La familia no está para sostener a los hijos eternamente, respondí, especialmente cuando esos hijos ganan más que la madre. Hubo un silencio. Luego la frase que había escuchado tantas veces: «Estás dramatizando, mamá. Sabes que voy justo, que tengo muchos gastos. Los niños, el coche, el nuevo puesto. No me puedes dejar tirado así». Miré el sobre del testamento en mi mano. «No te estoy dejando tirado», dije. «Te estoy poniendo de pie. Te toca caminar con tus piernas». Él resopló. «Luego hablamos», cortó. «Estoy llegando tarde». Colgó. Yo guardé el móvil en el bolso. No me temblaba el pulso. Me sorprendí a mí misma. Aquella noche en casa abrí el sobre del gestor y releí sus notas. Entre líneas técnicas había una idea clara: si yo no me cuidaba, nadie iba a venir a rescatarme. Pensé en mis nietos, en sus dibujos colgados en mi nevera, en cómo corrían por el pasillo gritando: «¡Ya, ya!». Cuando crecieran querría que supieran que su abuela no se dejó pisar del todo, que quiso mucho, sí, pero que un día dijo basta. Al día siguiente mi hijo apareció en mi casa. No avisó. Llamó al timbre con insistencia, como cuando venía a dejarme a los niños a última hora. Abrí. «Tenemos que hablar», dijo entrando sin preguntar. Se plantó en medio del salón. Miró la mesa llena de papeles. «¿Qué es todo esto?», preguntó. La carpeta azul estaba abierta. Dentro los extractos del banco, las notas del gestor, el presupuesto del notario. «Mi vida en números», respondí. «Lo que tengo. Y lo que se me va». Él resopló nervioso. «Mamá, ¿de verdad estás haciendo una montaña de una tontería? Solo te pedí que comieras las sobras para no tirar comida. Y lo de la tarjeta, podríamos haberlo hablado». Lo miré con calma. «No es la comida», dije. «Es todo lo demás». Él se pasó la mano por el pelo. «Mira, tengo una idea», soltó. «Podríamos poner el piso a mi nombre o a nombre de los niños. Así tú te quedas tranquila y yo me ocupo de los gastos.
Es lo normal hoy en día. Todos mis compañeros lo hacen. Ahí estaba, el fondo de todo. No era solo la tarjeta, era el piso, mi única seguridad. Sentí que algo dentro de mí se ponía firme. Lo normal en tu mundo puede ser eso, respondí. En el mío, lo normal será que por primera vez las cosas estén a mi nombre y a mi voluntad. Él frunció el ceño. ¿Qué estás tramando, mamá? Acaricié el borde de la carpeta. Aún no era el momento de enseñarle todo. Quería tenerlo firmado antes. Estoy aprendiendo a cuidar de mí, dije, nada más y nada menos. Su cara se tensó. Vi orgullo, incomprensión, un poco de miedo. Ya hablaremos, murmuró, dando por terminada la conversación. Cerró la puerta algo más fuerte de lo necesario. Cuando me quedé sola me senté en la mesa y puse la mano sobre el sobre del testamento. La próxima vez que nos sentáramos frente a frente, no sería en mi salón, sino ante alguien que daría fe de que mi vida ya no era su cuenta corriente. Lo que yo iba a firmar en los días siguientes no solo cambiaría papeles, iba a cambiar también la forma en que mi hijo tendría que mirarme a partir de entonces. Firmé en el notario un martes por la mañana. No había flores, ni música, ni familia. Solo una mesa brillante, un señor con gafas, y mi nombre escrito muchas veces. El gestor estaba a mi lado. Me había explicado todo antes con paciencia en palabras que yo pudiera entender. Usted va a seguir viviendo en su piso hasta el último día, me dijo. Nadie podrá echarla, ni usar su casa como garantía sin su permiso. Y deja claro qué parte será para su hijo, y cuál irá directamente para sus nietos. El notario leyó el testamento en voz alta. Su voz sonaba seca, profesional, pero cada frase caía en mi cabeza como un sello. La testadora, en pleno uso de sus facultades, instituye heredera de la nuda propiedad de la vivienda a su nieta mayor. Reserva el usufructo vitalicio para sí misma. Designa cantidades concretas para el cuidado de su persona. Yo no sabía lo que era nuda propiedad cuando llegué a la gestoría por primera vez. Ese día, al escucharlo, sentí que al fin había puesto una pared entre mi techo y las prisas de mi hijo. Si en el futuro él quiere discutir algo, había dicho el gestor, tendrá que hacerlo respetando esto, y sus nietos sabrán que usted pensó en ellos. Cogí el bolígrafo. Firmar no me tembló tanto como había imaginado. Al revés, era como si con cada firma me devolviera un trocito de respeto. Cuando acabamos, el notario me dio la mano. Ha hecho usted bien en dejarlo todo claro, comentó. Evitará problemas. No sabía si evitaría problemas, pero al menos evitaría que me tomaran por un cajero automático, en nombre del ya lo hablaremos. Salí a la calle con el sol en la cara, y el testamento guardado en un sobre grande. Me senté un momento en una terraza y me pedí un café con leche. Hacía mucho tiempo que no me sentaba sola a tomar algo sin esperar a nadie. Mientras removía el azúcar, pensé en mi hijo, en cómo se pondría si supiera lo que acababa de firmar. No quise imaginar gritos. Me concentré en otra cosa, en que pasara lo que pasara, él tendría que aprender que su madre también tenía derecho a cuidarse a sí misma. Los días siguientes fueron una mezcla de gestiones y silencios. En el banco ya estaba todo cambiado, las tarjetas adicionales canceladas, los recibos que no eran míos separados. El gestor me había hecho una lista de lo que aún podía ajustar. Llamé a la compañía de seguros. Quiero revisar las pólizas que tengo contratadas, dije. Descubrí que pagaba un seguro extra para el coche de mi hijo. Otro para un pequeño plan de ahorro a su nombre, para el futuro de los niños. Eso lo ha contratado su familia, me dijo la voz al otro lado. ¿Desea mantenerlo? Miré mi libreta, las cifras eran claras. No respondí. Deseo que si mi familia quiere algo, lo contrate con su dinero. Colgué y sentí casi un vértigo. Era raro decir que no, pero también liberador. Mi hijo tardó poco en enterarse. ¿Qué estás haciendo? Mamá estalló en la siguiente llamada. Me han dicho del seguro que has cancelado la póliza del coche. ¿Tú sabes lo que cuesta todo? ¿Sabes lo que supone mi puesto? Sé lo que cuesta mi vida, contesté. ¿Y sé lo que supone mi pensión? Siempre has dicho que todo lo que tenías era para mí, insistió. ¿Ahora qué? ¿Te lo vas a gastar en viajes con las amigas? Me sorprendió que eso le pareciera un insulto. Ojalá me quede para algún viaje, respondí con calma. Pero aunque no salga de este barrio, lo que tengo es ante todo mío. No de tu empresa, no de tus cenas. Silencio, respiró fuerte. Estás cambiando, dijo casi con reproche. Sonreí aunque él no pudiera verlo. Estoy poniendo límites, corregí. No es lo mismo. Empezó a hablar de responsabilidad, de sacrificios, como si solo él tuviera derecho a esas palabras. Yo escuché hasta que empezó a repetir frases aprendidas en charlas de empresa. Hijo, lo corté por fin. Si fueras tan responsable como dices, no dependerías del bolsillo de tu madre.
Colgó enfadado. Esa noche, en vez de quedarme dándole vueltas, fui al centro de mayores del barrio. Había visto carteles de talleres de memoria de baile de informática básica. Nunca me había apuntado a nada. Siempre decía que no tenía tiempo, que los niños, la comida, la casa. Entré por primera vez. Me apunté a un taller de lectura y a otro de ejercicio suave. Nunca es tarde para empezar, dijo la mujer de recepción. Pensé que para mí no era solo el gimnasio de las piernas, era el gimnasio de la cabeza. Las semanas pasaron. Yo seguí yendo al taller. Conocí a otras mujeres de mi edad, con historias parecidas, hijos, que pedían dinero nuera, que decidían por ellas nietos, que eran su alegría y su dolor. En una de las pausas conté por encima lo de las sobras. No todos los detalles, solo lo justo. «Hiciste bien en decir basta», me dijo una. «Porque si no, no habría fin. Cuando no puedas más, ¿crees que ellos van a dejar de irse de cena?» Aquello se me clavó. Mi hijo, mientras tanto, empezó a notar de verdad el cierre del grifo. Dejó de poner fotos de restaurantes en las redes. Ya no había coche nuevo cada pocos años. Empezó a hablar más de ajustes, de recortar gastos. Yo me enteraba por los nietos. «Papá está siempre enfadado», me dijo una tarde la mayor. «Dice que le aprieta todo». Yo la abracé. «A veces cuando la vida aprieta, es porque te has puesto un cinturón más caro del que puedes pagar», pensé. Pero eso no se lo dije. Me limité a no darle dinero. Un domingo, decidieron volver a comer a mi casa. Hacía meses que no lo hacían. «Así ahorramos un poco», dijo mi hijo por teléfono, como si me estuviera haciendo un favor. Preparé comida, sí, pero no aquella mesa desbordada de antes. Un guiso sencillo, un postre modesto. Nada de bandejas interminables, por si acaso. Cuando llegaron, el ambiente era raro. Mi nuera miraba alrededor como si estuviera en casa ajena. Los niños, en cambio, corrieron hacia mí como siempre. Durante la comida se habló de todo menos de dinero. Yo dejé que el silencio hiciera parte del trabajo. Al final mi hijo se quedó un momento a solas conmigo en la cocina, mientras yo recogía los platos. «Las cosas están más justas de lo que pensaba», admitió. «Con el nuevo puesto hay más gastos. Representación, dices tú». «El que representa paga», respondí limpiando una fuente. «Eso me enseñó la vida». Me miró de reojo. «Tú antes nos ayudabas sin preguntar», dijo. «Y tú antes me invitabas sin preguntar», contesté. Se mordió el labio, no supo qué decir. No quería humillarle, no se trataba de eso, pero sí quería que notara la simetría. Aquel día, cuando se fueron, no me dejaron tuppers ni listas de encargos. Los niños se despidieron con abrazos largos. Mi nuera dijo un «gracias» seco. Mi hijo bajó las escaleras pensativo. Yo cerré la puerta y me apoyé en ella un segundo. Sentí cansancio, sí, pero también algo parecido a la dignidad. En la siguiente semana recibí una llamada inesperada. Era el gestor. «Solo le llamo para recordarle. Dijo que tenemos pendiente una cosa. Cuando quiera podemos preparar también una reunión con su hijo, para explicarle cómo quedan las cosas. Con usted delante, por supuesto». Me imaginé ese momento. Él, sentado ante los papeles, el testamento, las cifras, viendo negro sobre blanco lo que siempre había dado por hecho. Su herencia ya no sería un cheque en blanco. Tendría condiciones, límites, responsabilidades. «Lo haremos», respondí, «pero quiero estar segura de no hablar desde el enfado, sino desde la claridad». Colgué y miré la carpeta azul. Había pasado de ser un montón de papeles a convertirse en una especie de escudo. Sabía que esa reunión sería un antes y un después, que cuando mi hijo viera lo que había hecho, podría sentirlo como una traición, o como una lección. Lo único que yo podía controlar era desde dónde lo hacía. No desde la venganza ciega, sino desde el deseo de no volver a comer las sobras de nadie. El día de la reunión con mi hijo amaneció gris. Habíamos quedado en la gestoría, no en mi casa. Quería un lugar neutro con testigos y papeles de por medio. Llegué unos minutos antes. El gestor ya estaba allí revisando la carpeta azul. Me ofreció un vaso de agua. «¿Estás segura?», preguntó. «Más que nunca», respondí. A la hora en punto se abrió la puerta. Mi hijo entró primero con paso rápido. Detrás venía mi nuera con el móvil en la mano, como si aquello fuera un simple trámite. «Buenos días», saludó el gestor. «Gracias por venir». Ellos apenas musitaron algo. Mi hijo se sentó frente a mí sin mirarme del todo. «A ver, mamá», empezó. «¿Qué es todo esto? ¿Me dices que es importante que venga aquí? Tengo 1000 cosas en el trabajo. Si es por la tarjeta ya está hablado». «No es solo la tarjeta», dije. «Es mi dinero, es mi casa y es mi futuro». Mi nuera levantó la vista del móvil. «Nos preocupas», dijo. «Últimamente estás muy rara cancelando cosas sin avisar. Parece que no confías en nosotros». El gestor intervino. «Si les parece, empiezo yo», dijo. «Así todo queda claro.
Abrió la carpeta y sacó varios documentos. En primer lugar, hemos revisado las cuentas de su madre, explicó. De su pensión y de sus ahorros, salían cada mes cantidades importantes para gastos que no son suyos, seguros, tarjetas, recibos. Mi hijo hizo un gesto con la mano. «¿Eso es familia?», interrumpió. «Siempre hemos compartido. Yo también la he ayudado muchas veces». Lo miré. «Cuando tu padre murió dije, ¿tú aún estudiabas? ¿No tenías de dónde ayudar? Desde entonces casi todo lo que ha salido de mi cuenta hacia la tuya, lo he decidido yo. Y ahora decido otra cosa». El gestor continuó. «A partir de ahora ninguna cantidad saldrá de la cuenta de su madre sin su autorización expresa», dijo. «Las tarjetas adicionales están canceladas. Los seguros a nombre de terceros también». Mi nuera se removió. «¿Y si pasa algo?», preguntó. «¿Y si él tiene una urgencia? ¿Y si los niños?». «Las urgencias se pueden cubrir con su propio sueldo», respondí. «Ganas más que yo, hijo. Y yo voy a necesitar mi pensión para mis propias urgencias». Hubo un silencio denso. El gestor sacó entonces el sobre del testamento. «En segundo lugar», añadió su madre, «ha decidido ordenar su herencia. Ha dejado por escrito cómo quiere que se repartan sus bienes». ¿La cara de mi hijo cambió? «¿Te pasa algo?», preguntó. «¿Estás enferma? ¿Por qué haces esto ahora?» «Lo hago porque estoy viva», respondí, «y porque estoy en mi sano juicio. Quiero decidir yo, no que otros decidan por mí cuando ya no pueda». El gestor resumió. «La vivienda seguirá siendo suya en usufructo vitalicio», explicó. «Nadie puede echarla ni hipotecar esa casa sin su consentimiento. La nuda propiedad la ha dejado a nombre de su nieta mayor. También ha reservado una parte de ahorros para sí misma y ha distribuido el resto entre usted y los nietos». Mi hijo parpadeó. «¿Cómo que la casa es de mi hija?», subió el tono. «Y yo siempre me dijiste que este piso algún día sería mío». «Alguna vez se lo había dicho». «Te lo dije cuando pensaba que me respetabas», respondí. «También decía que estaríamos siempre juntos los domingos. Las cosas cambian. Lo único que no cambia es que este techo lo he levantado yo, y decidiré yo lo que pase con él». Mi nuera se inclinó hacia adelante. «Esto es injusto», dijo. «Nos dejas desprotegidos, y encima haces que nuestra hija tenga casa y nosotros no». La miré. «Mi nieta no me ha humillado nunca», contesté. «No me ha mandado comer sobras, no me ha hecho sentir una carga. Si algún día lo hace, ya no podré cambiar papeles, por eso lo hago ahora». Mi hijo abrió la boca, pero el gestor levantó una mano. «Su madre no está obligada a justificar sus decisiones», recordó. «Legalmente todo está en orden. Ha respetado las legítimas. Usted recibe una parte, sus hijos otra, y ella se asegura un mínimo para vivir dignamente». La palabra dignamente quedó en el aire. Mi hijo apretó los puños. «¿Y todo esto a cuento de qué?», dijo. «¿Por qué una vez no te invité a un restaurante? ¿Porque te dije lo de las sobras? Estás exagerando, mamá». Noté un calor en el pecho. «No es solo una vez», respondí. «Son años. Años de ayudarte sin que lo valores. De escucharte presumir de haberte hecho solo. De ver cómo tratáis mi casa como si fuera una gasolinera. Ese día del tupper fue solo la gota que colmó el vaso». Mi nuera miró al gestor. «La están manipulando», soltó. «Es mayor, no sabe lo que firma». El gestor se enderezó. «Su madre ha venido sola», aclaró. «Me buscó ella. Entiende perfectamente lo que hace». Mi hijo se levantó de golpe. «Pues muy bien», dijo. «Quédate con tu piso, con tus papeles. Si te pasa algo, no digas luego que no te avisé». La amenaza flotó. «Si me pasa algo», respondí, «habrá un papel que diga qué hacer. Lo que no quiero es que mientras estoy viva tengáis mi vida en una mano y mi cuenta en la otra». Me miró largo rato. Vi por primera vez un destello de miedo. Miedo a no tenerme de respaldo. «Vamos», dijo a mi nuera. Ella recogió el bolso y salió detrás de él. Cuando la puerta se cerró, sentí el cuerpo vacío. El gestor me miró. «Lo ha hecho usted muy bien», dijo. «No ha gritado, solo ha puesto límites». Me temblaban un poco las piernas al levantarme. No es fácil ver a tu propio hijo irse enfadado, porque por fin te has puesto de tu lado. Salí a la calle con la carpeta en la mano. Mientras caminaba de vuelta a casa, pensaba en lo que acababa de pasar. No sabía cuánto tardaría mi hijo en volver a llamarme, ni qué tono tendría cuando lo hiciera. Lo que sí sabía era que a partir de ese día, cualquier llamada suya ya no tendría detrás mi miedo a perderle, sino su miedo a perder todo lo que siempre dio por hecho. El tiempo después de la reunión en la gestoría fue raro. No hubo gritos por el telefonillo ni golpes en mi puerta. Hubo algo peor: silencio. Durante días mi hijo no llamó, yo tampoco.
Seguía con mi rutina, café compracentro de mayores novela por la noche, y el móvil siempre boca abajo sobre la mesa. En el taller de lectura, las otras mujeres comentaban historias, y yo solo veía la imagen de mi hijo frente a la carpeta azul, con cara de no reconocer a su propia madre. Por las noches el piso se hacía más grande. Eché de menos los mensajes de «Mamá, te dejo a los niños», aunque supiera que significaban horas de trabajo. La soledad duele, incluso cuando la has elegido tú. De él supe por mis nietos. Un día la mayor comentó mientras merendábamos: «Papá está de mal humor todo el rato. Dice que el banco ya no le da tanto margen». «¿El banco no?», pensé. «Su madre». En voz alta solo pregunté: «¿Y tú cómo estás?». «Bien», dijo, «pero os echo de menos juntos». Ese «os echo de menos juntos» me dolió más que cualquier reproche. No quería que mis cuentas con su padre rompieran lo único limpio que teníamos ellos. Aún así mantuve la decisión. No volví a pagar un recibo que no fuera mío. No volví a abrir el bolso cuando él suspirara al otro lado del teléfono. La vida siguió hasta que una mañana el cuerpo dijo basta. Iba al mercado con 2 bolsas vacías cuando el suelo se me movió bajo los pies. Un zumbido en los oídos, las farolas doblándose un poco. Me apoyé en la pared, pero las piernas no respondieron. La siguiente imagen es la cara de Paqui muy cerca. «Oye, ¿estás bien?», me decía. «¿Te has quedado blanca?». Me sentaron en un banco. Alguien llamó al 112. Protesté por orgullo. «No hace falta», repetía. «¿Será que no he desayunado?». Pero las manos me temblaban demasiado, como para creerme mi propia excusa. En urgencias olía a desinfectante. Me tomaron la tensión, me pusieron una pulsera con mi nombre. La doctora dijo que parecía una bajada de tensión, tal vez cansancio-estrés. Quería tenerme en observación unas horas. «¿Tiene familia a quien avisar?», preguntó. Podría haber dicho que no. Pensé en mi hijo, en su cara, en la gestoría, en el «quédate con tu piso». «Tengo un hijo», dije al final. «Está trabajando, ya le avisaré yo». Paqui no pensaba igual. En el pasillo con mi móvil marcó su número sin pedirme permiso. Lo supe porque al rato lo vi aparecer por la puerta. Llevaba la corbata medio aflojada y la cara pálida. Miró a un lado y a otro, hasta que me encontró en la camilla. «Mamá», dijo acercándose. «¿Qué ha pasado?». Quise hacer un chiste, pero solo me salió un susto. «Se ve que ya no estoy para cargar tantas bolsas». Intentó sonreír. «Me ha llamado la vecina», explicó. «Dice que casi te caes en la calle. Si te llega a pasar algo de verdad, y yo ni me entero». La frase se quedó colgando. La doctora se acercó. «¿Es usted el hijo?», preguntó. Él asintió. «Su madre ha tenido un mareo», resumió. «Nada grave de momento, pero está agotada. Tiene que descansar, comer bien y, en la medida de lo posible, evitar preocupaciones». Se fue a otra camilla. Nos quedamos los dos en silencio. «Evitar preocupaciones», murmuré. «A ver quién se lo explica a la vida». Él se sentó en la silla junto a mí. Se frotó la cara con las manos. «Mamá», empezó. «Creo que no he visto nada. Ni antes cuando trabajabas el doble para que yo estudiara, ni ahora cuando te he cargado mis gastos como si fuera lo normal». Me sorprendió escucharlo así tan claro. «Siempre has estado», continuó. «Y yo he actuado como si fueras eterna. Como si siempre fueras a estar ahí para sacarme de líos». Me miró a los ojos. «Cuando cortaste la tarjeta, me cabreé mucho», admitió. «Pensé que te estabas volviendo loca, que te manipulaban. Hoy, cuando me ha llamado Paqui, he pensado otra cosa. Si a mi madre le pasa algo, y no sé ni cómo vive, soy un imbécil». La palabra quedó flotando. «No voy a repetírtelo», añadió. «No hace falta», respondí. «Te he oído muy bien». Intenté no aprovecharme del momento. No era una victoria, era un espejo. «Mira», seguí. «No hice lo del banco, ni lo del testamento para castigarte. Lo hice porque vi venir el futuro, yo vieja sin fuerzas y sin dinero, y tú muy ocupado con tus cenas y tus ascensos. Y preferí dejar claro ahora que mi vida y mi casa no son tus salvavidas». Se quedó callado mirando el suelo. «Supongo que he confundido ser familia con tener derecho a todo», dijo. «¿Y yo ser madre con pagar siempre?», contesté. En ese momento volvió la doctora. «Si sigue bien, en un par de horas podrá irse a casa», me informó. «Pero sería conveniente que estos días no estuviera sola del todo». Miró a mi hijo. «Es el momento de que le eche una mano de verdad», añadió. Él asintió. «Claro», dijo. «Puedo llevarla a mi casa unos días o quedarme con ella en la suya, lo que prefiera». En otro tiempo habría dicho automáticamente que no. El orgullo también pesa. Pero vi en sus ojos algo nuevo, preocupación. «Vendrás tú a mi casa», decidí, «y verás por primera vez cómo vivo de verdad, con números, con pastillas, con recibos, no con fotos de restaurantes». Él tragó saliva.
Vale, aceptó. Te recojo cuando te den el alta. Cuando se fue a por un café, me quedé mirando el techo blanco. No pensaba en castigos ni en cambiar papeles otra vez. Pensaba en otra cosa. Quizá había llegado el momento de que por fin escuchara toda la historia, no solo el capítulo en el que él se siente ofendido. Lo que aún no sabía era si tendría valor para quedarse hasta el final. El primer día que mi hijo durmió en mi casa después del mareo, despertó antes que yo. Lo escuché en la cocina, abriendo armarios como un invitado torpe. Cuando salí al pasillo, llevaba mi vieja cafetera italiana en la mano. ¿Dónde está el café?, preguntó casi avergonzado. Se lo señalé. Era la primera vez en años que lo veía haciéndome el desayuno él a mí. Nos sentamos frente a frente en la mesa de formica. Entre los dos la carpeta azul. Quería que estuviera ahí recordándonos por qué habíamos llegado hasta ese punto. La doctora ha dicho que tienes que descansar, dijo. Voy a quedarme unos días. Quedarte unos días no es solo cambiar de sofá, respondí. Es ver cómo vivo. Le enseñé mi pastillero, las medicinas en fila, las horas marcadas, las citas pegadas en la nevera. No tenía ni idea de que tomabas tantas cosas, murmuró. ¿Por qué nunca preguntaste?, contesté. Compartimos rutina. Me acompañó al centro de salud y al supermercado. Vio cómo miraba los precios, cómo elegía marca blanca. Pensaba que solo estabas en casa, admitió. Si solo estuviera en casa, ya me habría marchitado, dije. He tenido que buscarme vida fuera de ser tu madre. Por las noches después del telediario abríamos la carpeta azul. Aquí, le señalé, están los años en los que te pagué el piso de estudiante. Aquí las ayudas cuando nació tu primer hijo. Aquí las veces que tapé descubiertos para que no te cortaran la luz. Él leía en silencio. Nunca me hablaste de cifras, dijo. Solo decías no te preocupes. Porque soy de otra generación, respondí, de las que piensan que el amor se demuestra resolviendo problemas, no sacándolos a la luz. Pero querer no significa borrar tu responsabilidad. Cuando me ascendieron, confesó, sentí que por fin podía darte la vida que merecías. Y en vez de eso te aparté de la mesa. Ni se me pasó por la cabeza invitarte. Era como si tu sitio fuera otro. La cocina, las sobras, completé. Asintió con vergüenza. Me creí muy moderno, añadió, hecho a mí mismo. No quise pensar en que la base de todo la habías puesto tú. Respiré hondo. La venganza que he buscado no era verte arruinado, dije. Era que te vieras en un espejo, que entendieras que si seguías así un día, no habría ni madre ni colchón. Él se quedó callado. He empezado a hacer cuentas, dijo luego. He mirado lo que gano y lo que gasto. El coche, las cenas, los caprichos. Hay cosas que no tienen sentido. Eso no te lo puede enseñar un banco, respondí. Te lo enseña el susto de ver a tu madre en urgencias. Sonrió con tristeza. He vendido el coche grande, confesó. He cambiado a uno más sencillo, y he cancelado el club ese al que me apunté por imagen. No te digo que vivas mal, aclaré, solo que vivas con lo tuyo. Por primera vez estoy intentando hacerlo, dijo. Hubo un silencio distinto. Mamá, añadió al fin, ¿podemos hablar del piso? Asentí. Lo que está en el testamento está, expliqué. La nuda propiedad será de tu hija. Tú tendrás tu parte, y yo, mientras esté viva, tendré derecho a estar aquí sin que nadie pueda echarme. No quiero echarte, se apresuró a decir. Lo sé, contesté, pero tampoco quiero sentir que si digo que no, a algo me puedes castigar con tu ausencia. Bajó la mirada. Ese castigo me lo he estado poniendo yo mismo, dijo. En estos meses lejos de ti, he estado más solo de lo que pensaba. Tu hija también tendrá algo claro, añadí, que su abuela pensó en ella, que no todo pasa por tus manos. Asintió despacio. No te voy a pedir que cambies los papeles, dijo. Solo quiero que sepas que me ha dolido verlos, pero más me ha dolido darme cuenta de que me los merecía. Esas palabras me llegaron más que cualquier regalo. Los días que pasó conmigo cambiaron cosas pequeñas. Una tarde, fue él quien puso la lavadora y tendió la ropa. Otra fue a por el pan sin que yo se lo pidiera. Empezó a dejar de hablar de lo que me corresponde y a preguntar más cómo estás. Un domingo, en lugar de invitar solo a la familia de su mujer, propuso hacer una comida en mi casa entre todos, cada uno llevando algo. No quiero que vuelvas a cocinar como antes, dijo. Haremos algo sencillo. Quiero que estés en la mesa, no solo de pie en la cocina. Cuando llegaron noté a mi nuera más callada. No venía con exigencias, sino con una tortilla y un postre comprado. Gracias por invitarnos, dijo. Durante la comida los niños se sentaron a mi lado. Mi hijo me sirvió agua sin que yo lo pidiera. Había silencio, sí, pero ya no eran muros. Al despedirse, mi nieta mayor me susurró. Papá dice que tenemos que cuidar de ti ahora. Sonreí. No hace falta que me cuidéis con dinero, le respondí.
Cuidadme con respeto, es más barato y vale más. Aquella noche cuando se marcharon, me quedé sola en el salón. La carpeta azul seguía en su estantería, pero ya no hacía falta tenerla siempre en la mesa. Los papeles estaban donde debían, mi lugar también. Si tú que me escuchas te has visto reflejada en algo de esto, quédate con esta idea: poner límites no es dejar de querer ni cerrar el grifo, dejar de ser madre. Es recordar que el amor sin respeto se convierte en costumbre y en abuso. Y si eres hijo o hija y tienes una madre o un padre mayor que siempre están ahí, míralos de verdad. Pregúntales cómo viven, qué sienten, qué necesitan, antes de que sea un médico quien te diga que ya es tarde. Mi venganza fue dejar de comer sobras y obligar a mi hijo a sentarse conmigo en la misma mesa con menos lujos y más verdad. Si esta historia te ha hecho pensar en tu propia familia, te invito desde el cariño a compartirla, a dejar tu reflexión y, si así lo sientes, a seguir escuchando más historias como esta. Porque a nuestra edad aún podemos cambiar cosas, y nunca es tarde para exigir que nos traten con la dignidad que merecemos.